Hola a todos, yo soy María Eugenia Mejía y esto es Micrófono Abierto. Bienvenidos. Hoy tenemos un invitado súper especial, un colega que ha trabajado en Nueva York y en Bogotá. Le damos la bienvenida a Lorenzo Morales. Pero antes vamos a conocer un poco más del trabajo periodístico de este colega. Lorenzo ha ganado 4 premios Simón Bolívar en radio, prensa e investigación. Le damos la bienvenida a Micrófono Abierto. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, para nosotros es un honor, pero ¿cuál ha sido el recorrido suyo en este mundo periodístico a lo largo de 15 años? Pues sí, efectivamente llevo ya 15 años como periodista. Lo que más me gusta hacer en el fondo es ser reportero, aunque también he tenido cargos como editor. He sido editor en la revista Semana, de la edición digital. He sido editor del Fondo para Periodistas del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y hoy día soy también editor de, digamos, proyectos especiales en una revista que fundé hace muchos años con otro colega que se llama 070. Ah, qué interesante, pero hoy vamos a saber por qué está Lorenzo Morales acá en Bucaramanga. ¿Qué vino a hacer? ¿Cuál es ese trabajo que tiene con los periodistas de Santander? Entonces, él nos va a contar qué vino a hacer acá a Bucaramanga, Lorenzo. Pues vine en el marco de un proyecto de una organización que se llama Fondo Acción, que trabaja en temas ambientales, y con Fondo Acción estamos haciendo una gira, digamos, por buena parte de Colombia, en la que nos reunimos con periodistas de diferentes regiones del país para dedicarnos y concentrarnos 3 o 4 días a trabajar historias relacionadas con el cambio climático en Colombia. Hemos estado en el Quindío y el Eje Cafetero, en Huila, en Antioquia, en Cundinamarca y Bogotá. Aterrizamos aquí en Santander con una plana de colegas espectaculares. Cambio climático, impacto en el medio ambiente, son temas que nos preocupan de verdad, y como él dice, contar historias. ¿Qué es lo que tiene que tener un periodista para contar una buena historia? Pues yo creo que lo primero que se necesita es curiosidad. Si tú no te interesas realmente por el mundo que te rodea, por la realidad, pues es muy difícil encontrar esas historias. Y lo otro es una cierta como vocación de servicio, ¿no? Finalmente creo que los periodistas nos debemos a nuestras audiencias, a los ciudadanos. Estamos aquí para contar, como dice un colega mexicano al que admiro mucho, que se llama Juan Villoro. Él decía algo así como que el periodismo es un buzón de reclamos para un mundo mal hecho. Entonces creo que estamos para levantar la voz a nombre de los ciudadanos, reclamarle a los poderosos y fiscalizar un poco ese poder. Bueno, desde su posición, ¿qué se le podría decir al periodista dentro de su rol para que inicie o para que gire esa mirada, como que no sea tan superficial a la hora de cubrir o contar una historia ambiental? Pues yo creo que el tema ambiental es cada vez más importante en la agenda de los medios, y los medios que no se han dado cuenta de eso pues están perdiendo muchísimas audiencias que están cada vez más preocupadas, y no solo preocupadas sino interesadas por estos temas. ¿Cómo hacerlo mejor? Pues yo creo que algo que no podemos olvidar los periodistas, que como todos los ciudadanos andamos un poco consumidos en nuestras pantallas, es que el periodismo se hizo siempre y se seguirá haciendo desde la calle, es decir, yendo a los lugares donde están las historias, hablando con los protagonistas. No todo pasa en Twitter, no todo pasa en YouTube, y nuestro trabajo es justamente ir a esa realidad de carne y hueso. Volviendo a esa realidad y a esa realidad acá en Bucaramanga, tuvimos la oportunidad de hacer 2 visitas. Cuéntenos acerca pues de esa experiencia que tuvimos la fortuna de vivir los periodistas. Sí, pues como parte de esta escuela nos hemos enfocado mucho en la ciudad de Bucaramanga, y uno de los problemas ambientales más cruciales que tiene es el tema del manejo de residuos y de desechos,
todos los tumangueses saben, pues todo ese residuo se dispone en un sitio que se conoce como el Carrasco, pero está llegando ya a sus límites de capacidad. Entonces visitamos por un lado una iniciativa de una pequeña empresa que está recolectando los residuos orgánicos o parte de los residuos orgánicos que produce la ciudad y en particular las plazas de mercado, y transformándolo en algo maravilloso que es tierra fértil. Esto pues tiene un impacto positivo en la medida en que reduce la cantidad de residuos que van a parar a este relleno sanitario. Entonces estuvimos conociendo esta experiencia, además liderada por una mujer, una ingeniera súper como comprometida, apasionada. Entonces eso es muy lindo porque realmente logra contaminarlo a uno de ese entusiasmo y de entender que hay cosas positivas que se están haciendo. Lo importante es que más personas se sumen y que estas iniciativas pequeñas se puedan escalar también con el apoyo de las autoridades municipales y locales. Y la otra visita que hicimos fue precisamente al relleno sanitario del Carrasco. Y ahí pues es interesante porque hasta donde yo entiendo como visitante, porque como ya se habrán dado cuenta no soy de acá, soy de Bogotá, en Bucaramanga pues este relleno sanitario ha dado muchas noticias, no siempre noticias positivas, pero estuvimos conociendo cómo se está haciendo el manejo de ese lugar, todas las medidas de mitigación que ha tomado la empresa. Me pareció, digamos, en ese primer encuentro preliminar con uno de los ingenieros, pues un trabajo como juicioso y serio, pero eso no impide que, digamos, haya un impacto ambiental de este relleno. Pero como parte de esa visita vi algo que me llamó mucho la atención, es que dentro de las instalaciones del Carrasco le dieron por comodato unas bodegas a una cooperativa de recicladores que están pudiendo acopiar buena parte de lo que recogen en la ciudad gracias también al trabajo de comunidades y vecinos que han comenzado a separar sus residuos. Y me pareció un trabajo muy lindo, sobre todo liderado por mujeres, en las que lo que podríamos decir literalmente montañas de basura de botellas, de cartón, de botellas de plástico, de empaques. Estas mujeres trabajan día y noche separándolo para que ese material vuelva en una economía circular a convertirse de nuevo en material útil. Rescatando lo que acaba de decir, pues es muy importante ver cómo de la basura, de los desechos, de los residuos sólidos, de los residuos orgánicos se puede hacer dinerito. Y eso es lo que pensó esta empresaria, joven, mujer, profesional, y es pionera en este emprendimiento, en este proyecto que consiste pues en rescatar de la basura, pues sacar un material que les sirve a nuestros campesinos pues a un precio más económico y sostenible, y también pues que no va a alterar el medio ambiente. Y por otro lado pues los recicladores es como dar esa mirada a ese empleo que ellos hacen y que cómo logran vivir reciclando, o son capaces de salir adelante con sus familias y con sus hijos. Y también otra cosa importante que pudimos observar es como la otra mirada o la mirada oculta que hay del Carrasco, porque una cosa es lo que cuenta la gente, la comunidad, los medios, y otra cosa fue lo que se pudo observar allá en el sitio, donde ya no hay tanta, pues sí hay contaminación pues porque son residuos, pero no hay como ese impacto, no hay tanta plaga, animal, gallinazo, olores. O sea, lo que se pudo ver fue como un orden dentro de ese caos que es el Carrasco. Sí, y un dato que nos dio el ingeniero que a mí me llamó mucho la atención, porque muestra el potencial que hay, todo el trabajo que hay por hacer para reducir el impacto de toda la basura que llega al Carrasco y en la medida de lo posible alargar su vida útil. Es que el ingeniero decía que diariamente
entran al Carrasco 1000 toneladas de basura que producimos nosotros o ustedes los bumangueses y el área metropolitana. 1000 toneladas, eso es una barbaridad. Pero adicionalmente decía que de esas 1000 toneladas el 60% era desecho orgánico, es decir, cáscaras, frutas que se desechan, comida, etc. Y eso lo que nos indica es que si el proyecto de Erika, la ingeniera que está recuperando ese material de las plazas, pudiera tener el tamaño para recibir y recoger ese 60%, obviamente lo que llegaría al Carrasco sería mucho menos. Pero nos explicaba el ingeniero que como nosotros en nuestros hogares no estamos haciendo esa separación, en los camiones llega todo y no se puede aprovechar y toca echarlo todo al relleno. Entonces creo que eso nos recuerda el papel clave que tenemos los ciudadanos en hacer esa separación en la fuente. Es decir, si en nuestras casas no estamos separando, difícilmente las asociaciones de recicladores o emprendedores como Erika pueden ampliar su trabajo y tener un impacto mayor. Para rescatar, importante, el cambio empieza en nosotros y en nuestras casas. Pero ahora cuéntenos el objetivo que quieren ustedes lograr. Pues ya han ido a varias regiones de Colombia, pues ahora están acá en Bucaramanga. ¿Cómo va a ser ese cierre? ¿Qué es lo que pretenden? Sí, pues nosotros lo que queremos es esencialmente ofrecerle a los periodistas que participan en nuestras escuelas un espacio dedicado a trabajar en una historia, ¿sí? o en unas historias alrededor de un tema. Como te decía y como tú sabes por ser parte de esta escuela, nos hemos concentrado en Santander en el tema de desechos, de cómo se hace el manejo de los desechos, el impacto que tiene, las consecuencias también en términos de emisiones de gases de efecto invernadero y su impacto en el cambio climático. Y la idea es que al final de esta escuela, cada uno de los periodistas que participa pues haya producido y publique una historia que nos cuente a todos mejor la relación entre desechos y cambio climático, con un acompañamiento pues editorial, que a veces en las redacciones por el afán no hay tiempo. Aquí tenemos el privilegio de podernos dedicar 3 o 4 días a pensar un tema, a ir a los lugares donde ocurren estos temas, a hablar con los protagonistas, y eso creo que es un privilegio. Bueno, muy interesante esta experiencia, pues que gracias a la Escuela de Periodismo entonces pudimos vivir los periodistas de Bucaramanga, pero vamos a conocer un poco más a fondo el ser humano que hay detrás de este gran periodista, talentoso, que le importa mucho el medio ambiente y sobre todo contar buenas historias. Cuéntenos acerca de esos premios de periodismo, los temas que sintió. Pues es un orgullo, cuatro premios de periodismo Simón Bolívar, un ejemplo a seguir todos los chicos que nos están viendo, las nuevas generaciones de periodistas. Bueno, pues sí, no, por supuesto es un motivo de orgullo y de satisfacción. Yo creo que los premios pues sirven para recordarle a uno a veces en este trabajo en el que no sabes si esas historias que estás contando tienen un impacto, si realmente están logrando transformar de alguna pequeña manera la realidad. Pues los premios es como una señal de que lo estás haciendo bien y que hay que seguir por ahí. Y bueno, también decir que algunos de estos premios han sido en trabajos colaborativos con colegas maravillosos con los que he tenido la fortuna de trabajar. Bueno, ¿qué viene ahora para Lorenzo? ¿Cómo se visualiza? ¿Qué proyectos tiene? ¿Qué sueños? ¿Qué desea alcanzar? Pues por ahora y por siempre diría seguir haciendo periodismo. Creo que es un oficio maravilloso. A mí me encanta viajar, conocer gente, conocer mi país, y entonces espero poder seguir haciendo periodismo por mucho tiempo. Y bueno, combino eso con un trabajo docente. Yo enseño en la maestría en periodismo de la Universidad de los Andes, que creo que se ha vuelto un programa muy interesante
para aquellos jóvenes que quieren dedicarse a esta profesión, que quieren o que ya lo hacen pero quieren una formación adicional y fortalecer sus capacidades, pues creo que es un lugar y a mí me complace mucho enseñar allá. El que pisa suelo santanderiano, pues automáticamente se convierte en otro santanderiano. Entonces vamos a ver la experiencia gastronómica, probar esa arepita de maíz amarillo, de pronto la carne oreada. Entonces, ¿qué es lo que más le ha gustado? Porque cabe aclarar que bogotano, pero con familia santanderiana. Cuéntenos, primero que todo vamos a hablar de sus raíces y después de la comida. Sí. No, pues es que yo tengo sangre santanderiana por todas las puntas. Como te había contado, por el lado paterno, mi abuela de Suaita, mi abuelo del Socorro. Y por el lado materno, mi abuelo de Piedecuesta y mi abuela de Bucaramanga. Entonces, en ese sentido más santanderiano no puedo ser. Lo que pasa es que nací en Bogotá, lastimosamente. Pero sí tengo la sangre santanderiana y mis papás en mi casa, pues aunque yo soy un poquito prudente con la cosa, pues se come hormiga culona, se traen arepas de Santander, en fin, el bocadillo veleño, etc. Pero ya estando aquí, yo les voy a confesar que mi plato favorito es la carne oreada. La pudo degustar y la saboreó y la disfrutó a la hora del almuerzo. Bueno, y la arepita amarilla. ¿Mute? ¿Ya ha probado mute? Sí, cabrito, claro, pepitoria. Pero nada, me quedo con la carne oreada. Carne oreada. Bueno, ¿y cómo se sintió acá en Bucaramanga, el ambiente, los periodistas, la ciudad? ¿Cómo ve la ciudad? Es la primera vez en Bucaramanga, ¿no? Es la primera vez, entonces no tengo mayor punto de comparación. Me ha parecido un clima delicioso, no sé si he tenido suerte, me dicen que ha llovido mucho, pero yo vengo de una ciudad también de montaña, como es Bogotá, entonces me parece muy lindo siempre estar en ciudades donde las montañas se ven, donde hace parte de la geografía de la ciudad, con algunas calles más empinadas que otras. Y bueno, a mí me gusta ese estilo y ese tono recio que tienen los santanderianos, lo vi en mi casa, siempre ese acento no me es como tan desconocido, entonces me gusta mucho estar acá. No sea pingo, ole, mano, no sea reche. Dígame. Bueno, ¿y sí se nos nota el acento? Sí, claro. Hablamos golpeadito. Hablan golpeadito, hablan duro, son directos, pero fíjate que eso, en últimas, yo creo que son cualidades para un periodista, ¿no? Un periodista tiene que ser así, directo, franco, a veces bravo, tiene que hablar duro cuando hay que hablar duro. Entonces yo creo que ustedes todos tienen la pasta para ser excelentes periodistas y reporteros. Bueno, dicen que las mujeres santanderianas tenemos fama de bravas, pero no creo que seamos tan bravas. ¿Sí se ha encontrado con alguna santanderiana? No, hasta ahora todas han sido un encanto. Bueno, ya conocimos tiene una hija, 11 años, que ha sido maestra, le ha dado lecciones en cuanto al mundo, la nueva generación de estos niños que ya vienen como con otro chip. ¿Y cómo es la experiencia, cómo es Lorenzo como papá? Pues yo creo que a uno ser papá definitivamente le cambia su forma de estar en el mundo. Ya uno no solo está en este planeta y por el tiempo que lo tenga permitido para uno mismo, sino también ya está para una generación que vivirá más que nosotros. Entonces eso definitivamente pues implica un cierto cambio de mentalidad y una mayor conciencia por estos temas ambientales, ¿no? ¿Cuál es el mundo que les vamos a dejar? Y en segundo lugar, pues y yo creo que hay razones de optimismo. Tengo la impresión que los niños son una generación mucho más consciente de cosas que nosotros no lo fuimos, en parte por la educación que reciben en sus colegios, porque también sus maestros están hablando de estos temas y porque es un tema, como decía al principio, que es el tema quizás más importante para nosotros como especie, como humanidad y sociedad.
Entonces creo que ellos también han entendido muchas cosas que nosotros no entendimos en su momento y se han vuelto también maestros, ¿no? Mi hija a veces me corrige de cosas o es como más consciente de algunos temas ambientales y yo creo que quien no cede y quien no se acopla a lo que quien no se rinde ante los hijos, entonces pues me encanta aprender de ello. Bueno, ya como para darle un cierre, ya como llegando al final, según su propia percepción, ¿qué debe hacer, qué no debe hacer un periodista, o de pronto unos consejos, o de pronto qué errores son los que están haciendo los periodistas actualmente? Pues como te decía, yo creo que la primera cosa que un periodista no puede perder es curiosidad por el mundo, 1. 2, ir a los sitios, no podemos quedarnos encerrados pensando que en Twitter vamos a encontrar todo o que el comunicado que nos manda el secretario de tal cosa o de tal otra o el político, porque no estamos contribuyendo a elevar el nivel de la discusión pública si solo somos como altoparlantes de lo que otros quieren decirnos a través de estos comunicados. Y en ese sentido, de pronto, algo en lo que siento que a veces el periodismo falla y los periodistas pecamos es demasiado apego a las fuentes oficiales, ¿no? Comunicamos solo lo que nos mandan ya masticado en un comunicado de prensa del gobernador o el alcalde o la alcaldesa o la gobernadora o el secretario de obras o el secretario de ambiente o el gerente de una empresa. Y yo creo que un comunicado de prensa es el comienzo de una historia, no es el final. A partir del comunicado uno sale a reportear, a contrastar eso, a ir a hablar con las comunidades, a hablar con la gente, con los líderes. Y ese es nuestro trabajo y no podemos olvidarlo. Bueno, Lorenzo, pues el micrófono está abierto. Bueno, pues gracias, Mayu, por abrirme el micrófono. Y quiero aprovecharlo para invitar a todas las personas que están viendo este programa a que hagan un cambio en su vida chiquito pero sustancial, y es con lo que hemos visto que sucede en esta ciudad y con el esfuerzo que hemos visto de muchos líderes que están contribuyendo. Si cada uno de nosotros en su casa toma una decisión, como les digo, es simple pero con un impacto altísimo, que es separar los residuos en su casa, separar todo lo que es orgánico. Creo que a veces no nos dicen qué es orgánico, pero orgánico son las cáscaras, todos los desechos que quedan cuando uno prepara una comida, las cáscaras de la cebolla, del banano, del aguacate, las pepas, etc. Y las pone en un recipiente. Si coge todo lo que es cartón, papel, envoltorios, cajas, y lo pone en otro lugar, y eso lo puede entregar a quienes recogen los residuos, o simplemente lo dejamos en la esquina donde lo recogen separado, estamos contribuyendo enormemente a reducir nuestra huella en este planeta tan bonito y en este país tan bello que tenemos. Bueno, esto más que una entrevista fue un diálogo, una charla con un amigo, con un colega, pues que viene de otra ciudad, y nosotros acá le abrimos las puertas y agradecemos pues por haber aceptado esta invitación a micrófono abierto, Lorenzo. Muchas gracias, Mayu, y gracias a todos por ver este programa. Y recuerden que el micrófono abierto está en línea con la comunidad y nosotros nos volveremos a encontrar.